A lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de cardiología y deporte con un experto en la materia como es Alberto San Román. Él es jefe del servicio de cardiología en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, es director del Instituto de Ciencias del Corazón también y además es profesor asociado de Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a ver si podemos aportar un poquito de luz, porque hay muchos mitos, hay cosas que no son ciertas, que la gente puede conocer, pues porque ahora a través de Internet hay mucha información y no toda es real, no toda es cierta. Entonces, lo decía al principio, cardiología y deporte. En primer lugar, el deporte, ¿cómo afecta al corazón de una persona? El deporte lo afecta muy favorablemente, desde prácticamente todos los puntos de vista. El hacer ejercicio disminuye la tensión arterial, disminuye el colesterol malo, aumenta la resistencia del corazón y todo eso hace que disminuya la probabilidad de que tenga enfermedades del corazón, fundamentalmente la probabilidad de que tenga infarto de miocardio. Es muy beneficioso el deporte para el corazón. Hablaba del infarto de miocardio. ¿Qué es el infarto? El infarto de miocardio es una enfermedad aguda y grave que consiste en que alguna de las arterias que lleva sangre al corazón, que se llaman arterias coronarias, alguna de esas arterias se obstruye, se cierra súbitamente, bruscamente, generalmente por una placa de colesterol. Al cerrarse la arteria, la sangre no llega al corazón y si no se abre en un tiempo corto, toda esa zona que no recibe sangre acaba necrosándose, decimos nosotros, acaba muriéndose realmente y el corazón deja de funcionar. Vamos a algún caso práctico. En el caso de Rubén de la Red, lo recordarán ustedes, es el jugador del Real Madrid que en un partido de Copa en Irún se desvanece y tiene que dejar la práctica deportiva. Es cierto que no fue un infarto, pero al final es una cardiopatía, también es una afección del corazón. ¿Es recomendable seguir practicando deporte cuando has tenido un problema de estas características de corazón? Es una pregunta muy genérica, depende de los problemas que hayas tenido. Concretamente, en el caso de este deportista y muchos otros deportistas, por lo que yo he podido oír, porque no es un paciente que he seguido de cerca, y por lo que he podido leer, este chico tuvo una enfermedad muy poco frecuente, que se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Si uno tiene esa enfermedad, entonces sí debe dejar de hacer deporte, porque el hacer deporte con esa enfermedad empeora la enfermedad, y el problema es que esa enfermedad da arritmias muy graves, que pueden ser mortales y pueden provocar la muerte súbita, ¿no? Pero ya digo, eso es un caso excepcional. En general, si tú has tenido afecciones del corazón, enfermedades del corazón, es bueno hacer ejercicio, no en ese caso concreto. En el caso de Rubén de la Red se colocó un desfibrilador. ¿Cómo funciona este aparatito? Porque no es un desfibrilador como los que estamos acostumbrados que hay ahora mismo en los campos de fútbol, no es el aparato, el maletín, sino que es algo que lleva en su propio cuerpo. El mecanismo es el mismo. Cuando uno tiene una arritmia grave, una arritmia que le provoca la muerte, lo que hay que hacer es producir una descarga eléctrica sobre su corazón, de esa manera vuelve a tener un ritmo normal. Entonces, los desfibriladores internos, lo que usted me está comentando, consiste en eso, en un desfibrilador que está dentro del cuerpo, pequeñito, de tal manera que cuando detecta una arritmia mortal, una arritmia grave, produce una descarga eléctrica y la arritmia deja de estar ahí, vuelve el ritmo normal del corazón. En el caso de un infarto, ¿también es conveniente seguir practicando deporte? Sin ninguna duda, cuando un paciente ha tenido un infarto, cuando sale de la fase aguda, no es que sea recomendable, es que se ha demostrado que primero la rehabilitación cardíaca durante 2-3 meses guiado por profesionales sanitarios y que consiste en hacer ejercicio, es no solo sana y beneficiosa, sino que disminuye la probabilidad de que ese paciente vuelva a tener infarto. Y en una fase posterior, el seguir haciendo ejercicio toda la vida es beneficioso sin ninguna duda. Se sabe con seguridad que disminuye la probabilidad de volver a tener infarto y volver a tener problemas. Pero tendría que ser una actividad deportiva pautada, ¿no? por un profesional. Bueno, lo ideal probablemente es que sea pautada por un profesional. Lo cierto es que las pautas genéricas son útiles. El caminar 1 hora al día, o el hacer ejercicio un poquito más intenso, el correr, el nadar, el montar en bicicleta, pues 1 hora al día aproximadamente, eso se sabe que es beneficioso, no es necesario que esté pautada por un profesional.
¿Que los profesionales al pautar el ejercicio de nuestros pacientes pueden aportar algún beneficio? Es probable, ¿no? Pero no es estrictamente necesario. ¿Qué diferencias puede haber, doctor, entre un corazón de un deportista de élite frente al de un deportista ocasional, ahora que está con todo este boom, entre comillas, del running, de hacer deporte? Bueno, aquí podemos decir que el deporte de élite, el deporte profesional, no es beneficioso para el corazón. Eso también se sabe. Así como hacer deporte es bueno, el hacer deporte al nivel que lo hacen los profesionales no es bueno. Eso generalmente produce una serie de cambios en el corazón, dependiendo del tipo de deporte que haga. Pueden ser cambios en los que aumenta mucho el grosor de la pared del corazón, o si hace otro tipo de deporte, hacen que el corazón se agrande, se dilate. Eso en principio no es beneficioso, pero también se sabe que cuando dejan de hacer deporte de élite, la mayoría de las veces el corazón vuelve a su situación normal. Para terminar, lo has comentado un poquito antes, pero unas pautas para que la gente lo tenga claro en sus casas de qué hay que seguir para tener un corazón sano, fuerte. El ejercicio es una parte. La clave es controlar los factores que aumentan el riesgo de tener problemas. Y esos factores los conoce la gente: el tabaco, que si dependiera de mí, pues lo pondría al triple de precio o lo prohibiría. El colesterol, controlar la tensión, la diabetes, la obesidad. La obesidad es un problema muy importante actualmente, sobre todo en los chavales. Hay un índice de obesidad muy alto. Y hacer ejercicio. Y subiendo, estamos viendo que está subiendo. Y hacer ejercicio. Y si uno hace todo eso, el corazón se fortalece, sin ninguna duda. Es una forma de prevenir las afecciones. Eso es. Por último, ¿qué es una ecocardiografía? Bueno, la ecocardiografía es una de las técnicas diagnósticas que nosotros utilizamos, ¿no? Mediante la emisión de ultrasonidos, una máquina nos permite ver en una pantalla, en una especie de televisión, el movimiento del corazón, la función del corazón, cómo funcionan las válvulas, si hay alteraciones en las válvulas. Es una de las pruebas más útiles que utilizamos en cardiología, entre otras cosas porque no es invasiva y no produce ningún problema en el paciente, ¿no? Y podemos hacerla tantas veces como lo consideremos necesario. Es una prueba, sin la cual estaríamos perdidos hoy en día los cardiólogos. Al final es la herramienta para conocer si hay más predisposición, ¿no?, por parte de un paciente a tener algún tipo de afección. Una de las herramientas, sí, sin duda. Muy bien, pues doctor Alberto San Román, muchísimas gracias por aportar un poquito de luz a este ámbito tan complejo como es el corazón y su relación que puede tener con el deporte. Nada, un placer. Ya lo saben, ustedes esperemos que hayan tomado nota en sus casas para llevar este estilo de vida saludable que prevenga las afecciones que puedan producirse en el corazón.